21 de febrero del 2025, un día normal en la ciudad de Trujillo, Perú. Miles de familias habían acudido como de costumbre al centro comercial de Real Plaza. Era un viernes, por lo cual había más personas de lo normal. Todo era tranquilidad, compras y felicidad, cuando de repente, en el sector del patio de comidas, donde incluso había menores de edad, se escucha un ruido inusual. Algunos, previendo lo inevitable, salen corriendo. Otros no lo escucharon y los más pequeños estaban concentrados en sus juegos. Segundo después, ocurre lo inevitable. El techo del centro comercial, donde habían miles de personas, se desploma encima de ellos. Hoy vamos a conocer un poco más del caso que conmovió el Perú. A poco más de inicios del 2025, el desplome del techo del centro comercial Real Plaza. ¿Quiénes fueron las víctimas y cuál es la historia detrás de ellas? ¿Cuáles son las causas de este posible desplome? ¿Esta tragedia se pudo evitar? Son las preguntas que veremos en este siguiente episodio. El Real Plaza es un centro comercial como cualquier otro. Hay diversas tiendas donde venden una gran diversidad de productos, ropa, electrodomésticos, entre otros. Dentro de sus múltiples áreas se ubica el llamado patio de comidas, el cual es una zona donde hay diversas tiendas de comida rápida y se colocan sillas al centro para que las personas escojan su comida favorita y luego vayan a sentarse a disfrutarla. Sucede que aquí suele ser la zona más concurrida del centro comercial. Asimismo, cerca de esta zona se ubica la zona de juegos, donde se encuentran los típicos juegos para niños donde van, mientras los adultos conversan disfrutando su merienda. Lo que debió ser una salida especial y amena para las personas se convirtió en una tragedia sin precedentes. Cerca de las 5 de la tarde empieza a escucharse un ruido fuerte. Según algunas personas que estuvieron cerca de esa zona, comentan que fue como un terremoto. Otros comentaron que pensaron que era una balacera, pero no. Segundos después se desploma parte del techo del centro comercial, exactamente encima de las personas que estaban en el patio de comidas. Pero eso no es todo. Al caerse, rompió las tuberías del sistema contra incendios, por lo que al caerse, el agua empezó a escurrirse entre los escombros, aumentando así el pánico y el riesgo de que puedan suceder otro tipo de peligros, como por ejemplo, el riesgo de electrocutarse o quizá ahogarse. Si bien el agua no era mucha, imagina verlo desde la perspectiva de quien estaba atrapado aún en los escombros. Imagina estar luchando por salir mientras ves que en medio de los escombros se escurre el agua lentamente. Minutos después del incidente, se desata el caos. El pánico se apoderó de las personas que estaban en otras áreas del centro comercial. Personas llorando y gritando el nombre de sus familiares se escuchaban por doquier. Sin embargo, algunos de estos llamados nunca más serían respondidos. Personas de rodilla imploraban a sus dioses para que guarden la vida de quienes quedaban abajo en los escombros. Algunos repartidores de comida rápida y personas con gran valor empezaron a ayudar a los heridos. Intentaron y lograron ayudar a algunos, pero más no podían hacer, debido al peligro de empeorar la situación o que quizá pueda desplomarse el techo restante y poner en peligro sus vidas. Más de 200 policías y 200 bomberos, junto a personal de la Marina y Policía de Guerra, asistieron a brindar una mano para rescatar a los sobrevivientes y cuerpos que habían quedado debajo de los escombros. Pasaron largas horas y días teniendo en cuenta que necesitaban equipo especial para mover las enormes estructuras que habían quedado hechas pedazos al haber caído. Mientras tanto, familiares de las víctimas gritaban desesperadas en la puerta del local, el cual había sido cerrada. Ellos gritaban que por favor les dejen entrar para poder gritar el nombre de sus seres queridos y que así, al escucharlos, entre los escombros, puedan responder a su llamado. Yo voy a gritar, ella me va a escuchar, está con su bebita de 2 años. Por favor. La población está... Conforme pasaba el tiempo, la tragedia se hacía aún más evidente. Diversos cuerpos se encontraron debajo de lo que parecía ser un producto del poco mantenimiento del edificio, sumado a las pobres inspecciones que se habían realizado. Y es que para saber el por qué pasó todo esto, hay que prestar especial atención a las diversas hipótesis que se manejan actualmente. Lo primero que dijeron las autoridades responsables de este centro comercial fue que esta tragedia sucedió debido a las lluvias que habían ocurrido en los últimos meses, que estas eran las que habían agregado la carga adicional en el techo y que por esto el peso hizo ceder a la estructura metálica que cubría el centro comercial. Pero para eso surge la pregunta, que de seguro estás haciéndote en este momento. ¿No se supone que para que un centro comercial sea abierto deben haber diversos permisos estructurales? Y una vez que se obtienen, ¿acaso no hay inspecciones que deberían hacerse cada cierto tiempo para verificar que todo esté bien? Ya que probablemente las investigaciones para hallar a los verdaderos responsables de este incidente durará meses,
Muchos técnicos y especialistas en el tema han mencionado sus puntos de vista. Dentro de estos es que el peso que el techo podía soportar era el mínimo para mantenerse en pie y no para soportar un excedente como por ejemplo el de las lluvias, que además el techo era muy plano y no contaba con el diseño adecuado para que el agua pueda drenarse adecuadamente. Todo esto hizo que los anclajes que sostenían el techo del local cedieran y se desprendieran uno por uno, generando un efecto en cadena que por suerte no se llegó a concretar por completo, ya que si hubiera caído todo el techo, como dijo un personal de defensa civil, no habrían heridos, sino que todos estuvieran muertos. ¿Qué ve usted aquí, por favor? Veo que hay un techo que se ha desprendido parcialmente. Posiblemente han fallado los anclajes que sujetan una porción del techo metálico. Pero vayamos al trasfondo de esto. A partir de lo ocurrido se ha hablado mucho acerca de la corrupción. Y es que las inspecciones de rutina que deben hacerse están al parecer afectadas por una serie de irregularidades. Para que te des una idea, explicando de manera muy simple, los negocios con riesgo muy alto, como un centro comercial, deben contar con el certificado de inspección técnica, conocida como ITSE. Ese certificado, por ley, debe realizarse cada 2 años. No obstante, desde el Congreso, según el periódico La República, una congresista llamada Mari Carmen Alba, el 2 de abril del 2024 propuso un proyecto de ley que proponía que en vez de 2 años sean 10, es decir, que cada 10 años tenga que realizarse esa inspección de seguridad. Pero este proyecto de ley, por suerte, no fue aceptado. No contentos con esto, 8 meses después, la congresista Adriana Tudela presentó otro proyecto de ley que proponía que ya no sea ni por 2 ni por 10 años, sino que se hagan indefinidamente. Es decir, que ya no se realicen más de ese tipo de inspecciones aparte de la que se realiza al principio. Felizmente, después de este trágico hecho, ella retiró el proyecto de ley antes de ser aceptado. Sin duda, lo más aterrador de este hecho es pensar el contexto en cómo sucedió. Imagina que es tu día libre o que decides ir a celebrar algo especial como un cumpleaños, una buena nota en el colegio de tus hijos o que simplemente querías pasar un rato agradable junto a tu familia y comer algo rico junto a ellos, para que después tu vida sea extinguida por esta maldita tragedia que pudo haberse evitado. Justo este es el caso de John Chávez Valeriano, de 35 años, quien era un policía del Perú. Este acudió con su familia conformada por su esposa Daniela de la Cruz Ramos, quien tenía 25 años y quien estaba a punto de graduarse y cumplir su sueño de ser profesora de educación inicial. Ellos dos junto a su pequeña hija de tan solo 2 años. Ellos habían ido a realizar unas compras sin imaginar que serían sus últimos recuerdos. Cuando se dirigieron al patio de comidas, John escribe a su hermana por WhatsApp para saber qué sabor de helado comprar a su pequeño sobrino. Minutos después ocurre el incidente, muriendo en el acto él, su esposa y su pequeña hija de 2 años. La pérdida de mi hija, mi nieta y mi yerno. Una familia hermosa. Yaquil Parraguirre Palomino era muy conocido en su tierra natal, Cajamarca, por su activa participación en eventos deportivos o su participación en diversos clubes locales. Junto a su espíritu solidario, lo hicieron muy querido entre su comunidad. Él había acudido al centro comercial y probablemente decidió comer algo cuando justo el techo colapsó, quedando atrapado en los escombros. Su cuerpo no resistió a las largas horas de rescate, un proceso que resultó extremadamente doloroso para sus familiares y los testigos del trágico suceso. Harumi Carvajal Velázquez era la alegría hecha persona, como cuentan sus familiares, pero también era la única hija de un matrimonio. En múltiples videos se muestra donde disfrutaba los tiempos con su familia. Harumi salía de trabajar de las tiendas Ripley cuando acudió al centro comercial junto a su novio, cuando el techo se desplomó. Sufrió una herida fatal en el brazo y no pudo sobrevivir. Su novio, quien estaba junto a ella, logró mantenerse con vida, pero pasó 5 horas junto al cadáver de su novia. Su novio perdió una pierna que tuvieron que amputarle para poder rescatarlo. Él era un joven amante del fútbol y ahora sus sueños se han truncado al perder su pierna y a su novia. El joven está con vida. Bien. Lo han sacado de los escombros, los fierros, pero han tenido que ajustarle la pierna derecha para poder salvarlo. Tranquilo, tranquilo. Por favor. Tranquilo. Te pido. Tranquilo, papá.
Por último, José Santamaría Jara Arroyo, quien era un octogenario de 83 años. Era una persona claramente de edad avanzada quien lamentablemente perdió la vida en el Hospital Belén debido a la gravedad de sus heridas. Hasta el momento de publicado este video se han contado 6 fallecidos y 80 heridos. Según la fuente de noticias de RPP, solo 17 de los heridos continúan hospitalizados, mientras que los demás ya fueron dados de alta. En un acto de solidaridad con las víctimas han habido múltiples vigilias fuera del Real Plaza, en las cuales no solo han estado los familiares de los afectados, sino personas de la ciudad de Trujillo. Estas han acompañado con oraciones por los afectados, pero también con arengas en búsqueda de los responsables. En la población aún está el espíritu de justicia y la exigencia de una sanción directa para el centro comercial. La asesora legal del dueño del Real Plaza ha pactado ya una indemnización con los afectados. Dentro de ello han comentado que se han encargado de los gastos de sepelio de los fallecidos y de los gastos médicos de los heridos. Aparte de ello, están escuchando a las víctimas para pactar una suma de compensación e indemnizaciones. No obstante, todos estamos seguros que ninguna suma de dinero podrá devolver la vida de las personas afectadas. Ya tenemos todo un equipo que yo misma estoy viendo, estoy apoyando para poder dar apoyo a todas las personas, Mayra, tanto para que recuperen su salud, que por supuesto es lo más importante, pero también como corresponde, para que reciban el pago de una indemnización, ¿no? Que es lo único, lamentablemente, que en este momento podemos hacer, porque el tiempo no lo podemos regresar atrás y evitar esta tragedia que ha ocurrido. Sobre la responsabilidad directa e indirecta de ese trágico hecho, aún no hay alguien quien las asuma jurídicamente, ya que aún están en fase de investigaciones. No obstante, en los últimos peritajes se ha observado pernos oxidados y corroídos, los cuales podrían ser la causa de la caída del techo. Según un especialista entrevistado en el canal de Panamericana Televisión, además comenta que algunos pernos incluso estuvieron mal colocados desde el inicio y que estos hubieran podido ser percatados si hubieran habido buenas inspecciones. Explíquenos si este perno se ha roto antes o después de la caída del techo. Este perno se ha roto, es el causante de la caída del techo. Así llegamos a la parte final de este video. Sin duda, esta ha sido una de las peores tragedias que conmovieron al Perú este 2025. Esperamos que pronto puedan sancionar a los verdaderos culpables y que los familiares de las víctimas puedan hallar la paz que necesitan. Si el video te ha gustado, por favor no olvides darle like, suscribirte y apretar la campanita. También déjame en comentarios qué opinas acerca de este suceso y sobre qué otro tema te gustaría que haga en un video siguiente. Eso ha sido todo por ahora, espero que tengas una excelente semana y nos vemos en un próximo video en 10 minutos o más.